Reciban un cordial saludo de bienvenida a la conferencia Monitoreo Nutricional en Pacientes con Intervención Nutricional. Les habla Olga Lucía Pinzón Espitia, nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional, magíster en Administración en Salud, magíster en Dirección y PhD en Ciencias de la Dirección, con amplia experiencia en la gestión de la atención nutricional. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nos vamos a enfocar en dos temas fundamentales. El primero, vamos a hablar del monitoreo nutricional en el proceso de atención. ¿Qué incluye este tópico? Modelos de cuidado nutricional de referencia internacional, y vamos a precisar y a conceptualizar el monitoreo nutricional. El segundo punto, vamos a hablar de esa planificación e implementación del monitoreo nutricional que requerimos en los diferentes ámbitos, para de esta manera cerrar con unos indicadores sugeridos de monitoreo nutricional, tanto en el entorno hospitalario, domiciliario y ambulatorio. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar. Nuestro primer punto del día de hoy es el monitoreo nutricional en el proceso de atención. Miren, en este punto es sumamente importante que comprendamos que hay varios modelos de referencia internacional. Recientemente, una de las publicaciones habla de los procesos de cuidado en nutrición y dietética. ¿Qué resaltan todos estos modelos que vamos a ver ahora? Y es que, primero, todo modelo debe ser diseñado a partir de directrices que sean basadas en evidencia. Y esas directrices nos permitan tener un análisis y un pensamiento crítico. ¿Por qué es tan importante ese pensamiento crítico? Porque ya teniendo yo las directrices, sé cuáles componentes del modelo yo puedo adaptar o adoptar en mi institución de manera que pueda hacer viable y sostenible todo mi proceso de cuidado nutricional. Entonces, miren, aquí les presento un primer modelo de referencia en Francia, en donde, si ustedes ven, tienen puntos en común. Mire, el de Francia y el de Alemania. Entonces, uno es de manera circular, pero tiene puntos claves de atención que tienen una puerta de entrada. Por lo general, si ustedes ven en ambos, hay una identificación del riesgo nutricional, del diagnóstico, hay una implementación de la terapia, y esa implementación de la terapia tiene un foco fundamental, y es hacer el seguimiento de la terapia nutricional para evaluar esa necesidad de continuidad de la terapia y así establecer un plan de manejo a corto, mediano y largo plazo que propenda por un adecuado estado nutricional del paciente y que impacte significativamente todos sus desenlaces clínicos. Miren, acá les voy a mostrar otro tipo de modelo. Este modelo es del Reino Unido y tiene unas prácticas fundamentales que inician con el siguiente punto. Empezando por tamizaje nutricional, y mire que tienen 6 pasos, dentro de los cuales el paso número 5 es el de monitoreo nutricional. Avancemos, por ejemplo, a este proceso de cuidado nutricional que salió recientemente en el Journal de la Academia Dietética Americana. Este tiene 4 pasos fundamentales dentro de todo el ciclo de atención. Y si hacemos precisión, vamos a ver que en el punto 4 habla de la importancia de hacer un seguimiento y un monitoreo nutricional. Entonces, en este recorrido corto que hemos hecho de diferentes modelos a nivel internacional, encontramos que el monitoreo es uno de los pasos fundamentales. Entonces, ahora vamos a conceptualizar ese término, o sea, ¿qué es monitoreo nutricional? Y aquí les traigo esta reciente encuesta online acerca de las terminologías que hay en el proceso de cuidado nutricional. Y un término importante y unido es el de monitoreo y evaluación de la nutrición. Entonces, cuando hablamos de monitoreo y evaluación de la nutrición, ellos dicen, es un concepto que busca seleccionar e identificar indicadores de calidad, y perdón la redundancia, pero que permita
monitorear y evaluar la resolución del diagnóstico nutricional. O sea, yo encontré un diagnóstico nutricional a través de una identificación de riesgo, de una valoración nutricional que me permitió emitir ese diagnóstico, implementó un plan de atención, una terapia nutricional, y ahora tengo que evaluar esa terapia nutricional. Y esa terapia nutricional se evalúa en términos de calidad, en indicadores que me permitan ver a mí si hay una resolución del diagnóstico nutricional. Es decir, si a mí el paciente me llegó en un grado de desnutrición, de acuerdo a un protocolo de valoración nutricional institucional, ¿cuáles son los parámetros que me van a permitir a mí ver que el paciente está haciendo una resolución de ese estado de malnutrición? Entonces aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, entonces tenemos la ingesta energética total, cómo es el patrón de alimentación de comidas, de refrigerios, qué porcentaje de ese patrón está consumiendo, si lo vamos a hacer con un indicador de peso, entonces cómo ha sido la evolución del peso medido. Y ese es un tema importante que ahora vamos a hablar, porque sé que en nuestra práctica clínica a veces nos enfocamos bastante en la ingesta de energía total y en el peso, pero también ahora en monitoreo y en evaluación es relevante tener otros tipos de indicadores. Miren, por ejemplo, en esta definición, que es la definición de las guías ESPEN. Entonces, la guía de ESPEN tiene todos los conceptos y procedimientos relacionados con la práctica clínica y la investigación en nutrición clínica. ¿Qué nos dice en relación al monitoreo? Nos dice, es una medida para verificar y ajustar la ingesta. Miren, nuevamente está el término de ingesta, que me permite a mí ver la provisión y progresión de la nutrición que permita satisfacer las necesidades del paciente de acuerdo a su condición clínica, y si estamos logrando no solo la tolerancia al soporte nutricional, sino también si estamos cumpliendo con las metas nutricionales y los resultados esperados. Acuérdense que dentro de ese modelo y esos planes de cuidado nutricional tenemos varias etapas, y cada una de las etapas tiene un objetivo y una meta por cumplir, de manera que yo pueda ver la evolución del paciente, y esa evolución relacionada con los efectos que tiene la terapia nutricional que debe estar documentada en la historia clínica del paciente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las metas nutricionales medidas, o sea, inmediatas. O sea, cuando yo digo inmediata es cómo fue el porcentaje, por ejemplo, de ingesta de un suplemento nutricional el día de hoy. O si tengo un paciente con nutrición enteral y tenía una meta de administrar 1000 mililitros, ¿cuántos mililitros se administraron? O sea, aquí es importante que ustedes, como equipo interdisciplinario que trabaja en nutrición, establezca cuáles son esos indicadores que van a medir y que les permita establecer a nivel institucional los parámetros de seguimiento y evaluación. Entonces, ya teniendo claro el concepto de monitoreo nutricional, tenemos que avanzar a esa implementación. O sea, ¿cómo planifico implementar el monitoreo nutricional en la institución? Y lo vamos a hacer a partir de este documento importantísimo que habla sobre el estado del cuidado nutricional y sus desenlaces. Miren que ya desde la Asociación Americana en el proceso de cuidado nutricional, y cuando estamos hablando de monitoreo, se habla de un punto clave, y es de la realización de la atención centrada en las personas y la gestión de los resultados. O sea, dos términos sumamente importantes. Nosotros por lo general hablamos de una atención nutricional individualizada, establecemos un protocolo, un ABC de lo que debo hacer con el paciente, sí, a nivel general, pero aquí más de ese ABC de lo que estoy haciendo con el paciente, debo estar centrado en esa persona, específicamente en ese paciente que tiene unas condiciones particulares y que va a requerir de un cumplimiento de unos objetivos y unas metas que me permitan a mí evidenciar los resultados. Entonces, para yo poder evidenciar esos resultados, voy a trabajar a partir del modelo
que tiene 4 pasos. Entonces, el primero, evaluación y reevaluación del estado nutricional, que me va a permitir a mí llegar al paso 2, que es un diagnóstico nutricional. Cuando yo ya tengo el diagnóstico nutricional, paso a hacer la intervención. Entonces, hago la prescripción, establezco las metas. ¿Qué va a pasar en el monitoreo nutricional? Que en este paso 4 yo voy a hacer el seguimiento a todos esos resultados que se dieron en los 3 anteriores para poder hacer la evaluación del paciente en función de la terapia nutricional y de la evolución en relación de su diagnóstico. Entonces, profundizando en el tema que nos convoca el día de hoy, que es el paso 4 de seguimiento y evaluación de la nutrición, ¿qué se necesita para planificar un monitoreo? Hoy lo vamos a ver muy en detalle, pero ustedes saben que en la práctica clínica esto ya de manera rutinaria y sistemática es muy ágil. Bueno, pero en la planificación yo debo tener claro cuáles son las definiciones y el objetivo del monitoreo. Luego digo, ¿cuáles son las herramientas para el seguimiento y la evaluación de la nutrición? Cuando ya tengo las herramientas, digo, listo, resultado de la implementación de estas herramientas, ¿qué tipo de mediciones voy a tener en el seguimiento? Para cerrar mi monitoreo con la evaluación de la nutrición. Entonces ahora vamos a avanzar. En definición y objetivos, cuando yo voy a hablar de monitoreo, tengo que seleccionar cuáles son los indicadores que voy a tener a nivel institucional para supervisar y evaluar. Indicadores que me permitan a mí demostrar los progresos realizados y si se ha alcanzado el objetivo inicialmente planteado con la terapia nutricional para así definir y evaluar la evolución del paciente en relación con ese diagnóstico nutricional. Es decir, que así a mí me llega un paciente en una desnutrición, tengo que establecer el objetivo de cómo voy a hacer la intervención integral nutricional para lograr que el paciente pase a ser un paciente eutrófico, ya sea en un tiempo de mediano o largo plazo, de acuerdo también a la patología que tenga el paciente y el grado de desnutrición con el que lo hayamos identificado al momento de la evaluación nutricional completa, para así saber si el plan que se está llevando a cabo es el correcto, es el adecuado, porque por lo general sí es correcto. Lo que pasa es que de acuerdo a la clínica y evolución del paciente va teniendo modificaciones en la intervención. Entonces tenemos claro aquí el objetivo inicial del seguimiento. Ahora vamos a avanzar al siguiente punto y es establecer esas herramientas que necesitamos para hacer el seguimiento. ¿Qué nos dicen las publicaciones, las guías, las recomendaciones? Y es que nos recomiendan establecer datos de autocontrol o registros. Es decir, que contemos con formularios, hojas de cálculo, programas informáticos que permitan hacer el seguimiento a la evolución. Entonces, aquí hay un trabajo conjunto dentro de los clínicos, con los clínicos y el paciente. ¿Por qué? Porque hay formularios que vamos a diligenciar como clínicos, pero hay formularios que necesitamos información insumo que nos pueda dar el paciente o el cuidador o familiar o acompañante para optimizar y tener una perspectiva desde diferentes puntos de vista que nos permita evaluar si realmente el paciente está cumpliendo con las metas establecidas. Hay unos mínimos y dentro de esos mínimos a registrar también en la historia clínica tenemos los siguientes. Debemos registrar las medidas antropométricas, los datos bioquímicos, pruebas y procedimientos médicos que tiene el paciente. Y aquí es muy importante tener en cuenta que la atención nutricional es integral, o sea, no es una intervención aislada y sola, sino que esta intervención es dinámica, porque no solo va a depender de estos parámetros que estamos viendo acá en pantalla, sino de la evolución clínica del paciente, para así nosotros a su vez implementar luego cómo fue la satisfacción de nuestros pacientes. Y eso es importante, o sea, porque el seguimiento no solo es el seguimiento clínico para la evolución clínica del paciente, sino cómo el paciente percibió la atención
nutricional, si percibió esa oportunidad, si percibió la calidad de la atención y si percibió que la intervención nutricional contribuyó a recuperar su estado de salud o de bienestar. Entonces, aquí, importante, realizar seguimiento. Dependiendo del ámbito en que nos encontremos, tenemos que establecer estrategias para ese seguimiento. Entonces, si estamos en una institución hospitalaria, donde como equipo de soporte nutricional podemos ir a visitar al paciente diariamente y hacer ese seguimiento, perfecto. Si el paciente se encuentra en hospitalización y casa y yo tengo una ruta establecida, una frecuencia de visitas, establezco el protocolo de seguimiento de acuerdo a esa ruta y esa frecuencia de visitas. En ambulatorio, entonces, ¿cómo voy a hacer los seguimientos? ¿Al cuánto tiempo? Y miren que algo que nos ha cambiado en este momento es ese chip de que no todo tiene que ser presencial. Podemos establecer herramientas para compartir a través de correo electrónico, llamadas telefónicas. Miren, ya hay protocolos internacionales de cómo hacer el seguimiento nutricional por videollamada, por WhatsApp. Hay a nivel nacional lineamientos de la Asociación Americana y de las sociedades científicas de cómo tener una conversación y un seguimiento seguro a través de plataformas tecnológicas, y eso hay que definirlo al interior de la institución, establecer esa tecnología y esos medios electrónicos con los que yo voy a poder tener contacto con mi paciente para hacer seguimiento y monitoreo nutricional a ese plan que esté a mediano o a largo plazo. Excelente, ¿no? Entonces ahora vamos a avanzar al siguiente punto y es establecer el tipo de mediciones para el seguimiento. Entonces, punto clave y que yo creo que todos los conferencistas hemos sido reiterativos, historia nutricional. Y es que dentro de la historia clínica debe haber un protocolo de registro de la historia nutricional del paciente desde que ingresa y tiene mi primer punto de contacto en la atención hasta que egresa. Y no solo hasta que egresa, sino que en ese egreso debe quedar registrado el plan de atención nutricional con el que el paciente va a seguir. O sea, una historia nutricional completa y documentada y registrada en la historia clínica. Que incluya, hay unos mínimos que yo les dije al principio que tenemos que comenzar a analizar. Hay unos mínimos de medidas antropométricas, de datos bioquímicos, de pruebas médicas, de procedimientos. Y yo les decía, vamos a entrar a analizar por qué. Porque miren que a nivel internacional y la evidencia nos está diciendo, más allá de antropometría, bioquímicas y pruebas médicas y procedimientos, tiene usted que profundizar en los hallazgos físicos centrados en la nutrición. Porque acuérdense que estos hallazgos físicos nos pueden indicar a nosotros también deficiencias nutricionales de los pacientes. También importante en ese seguimiento, indagar sobre los conocimientos adquiridos en nutrición y alimentación, tanto del paciente, para saber en qué punto tenemos que hacer educación nutricional que me permita a mí garantizar la continuidad del tratamiento, pero también conocimientos adquiridos de todos nosotros que trabajamos en nutrición para saber cómo hacer esa historia nutricional completa y ese monitoreo del tratamiento nutricional. Y algo aquí sumamente importante, y es que tenemos que traer en un diálogo con el paciente, familia, cuidador y equipo de profesionales de los cambios de comportamiento requeridos, no solo en la alimentación, sino a nivel de hábitos de vida que en conjunto me permitan a mí generar un estado de bienestar. Entonces, si nosotros vamos viendo todos estos puntos que llevamos hasta el momento, vemos cómo el monitoreo nutricional es uno de los pasos fundamentales en los cuales debemos profundizar dentro del proceso de cuidado nutricional. Ahora vamos a avanzar con la evaluación de la nutrición. Y en esa evaluación de la nutrición, ¿qué es importante? Supervisar el progreso de la terapia nutricional. Entonces, prescribí un aporte nutricional, prescribí un tratamiento que va a tener etapas, cómo ha ido avanzando ese tratamiento. Comprobar y comprender, o sea, verificar que el paciente haya comprendido el tratamiento. O sea, cuando se dio una respuesta, por ejemplo, a una interconsulta, se atendió el paciente en el ámbito ambulatorio o estoy en hospitalización en casa, tengo que tener claro que él sepa cómo es
el paso a paso de su tratamiento, qué objetivos esperamos. Y eso es fundamental porque yo sé a veces que en el día a día y en el tiempo que tengo establecido para el trato con mi paciente es tan limitado que no se dan esos espacios. Pero sí es importante porque es uno de los puntos claves para lograr la adherencia nutricional. Y finalmente, dentro de la evaluación, tenemos que determinar si la intervención nutricional se está llevando a cabo según lo prescrito. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos todo el plan, prescribimos, se inició el soporte, pero no siempre que iniciamos ese soporte o ese tratamiento nutricional se sigue según las indicaciones dadas por el equipo de intervención nutricional. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, listo, ya vimos que hay pasos fundamentales para la planeación y el seguimiento del monitoreo nutricional. Ahora vamos a pasar al tercer punto y son los indicadores de seguimiento. Los indicadores de seguimiento son sumamente importantes porque más allá de todos estos que yo les voy a presentar en este momento, me va a permitir a mí establecer el cumplimiento de objetivos dentro de unos estándares de calidad que tienen las instituciones. Entonces aquí vemos, miren, iniciamos con las herramientas que se implementaron y que me van a mí permitir tener la información para hacer el seguimiento, ¿cierto? Y dentro del seguimiento, actualmente tenemos 2 puntos, que cuando uno habla con muchos colegas o profesionales que trabajan en nutrición, dicen, mire, yo evalúo una meta que puede estar establecida en función de los requerimientos nutricionales del paciente y si estoy cumpliendo con la frecuencia de administración del suplemento nutricional o de la fórmula o del AMNE que haya prescrito. Perfecto. Pero tenemos que ir más allá. Entonces, miren, aquí yo les traigo un cuadro básico, o sea, donde tenemos la comparación de 3 ámbitos. Y vemos que en los 3 ámbitos hay parámetros que son comunes o indicadores que son comunes. Entonces, en los 3 ámbitos, si el paciente está con vía oral, yo tengo que hacer seguimiento de la ingesta. Tengo que mirar cómo está haciendo la administración de ese alimento con propósito médico especial. Además, si esa administración está cumpliendo no solo con los 5 o 10 correctos de manejo de medicamentos que aplica a las fórmulas nutricionales, sino si estamos cumpliendo la prescripción realizada cuando encontramos el diagnóstico nutricional y se prescribió ese tratamiento nutricional. Otro indicador que es común en los 3 ámbitos está el de antropometría y composición corporal. Decía, importante, yo sé que muchos llevamos el peso como un indicador, pero en este momento la evidencia dice, el peso no es un indicador absoluto o único indicador para yo evaluar evolución nutricional. Tengo que interpretar ese peso desde el cambio de composición corporal del paciente. Y aquí otra recomendación que ustedes deben tener en cuenta, o que todos debemos tener en cuenta, y es cómo voy a realizar la composición corporal de acuerdo al nivel de complejidad, al ámbito en el que estoy y a la disponibilidad también de equipos que me permitan evaluar esa composición corporal. Pero en este momento tenemos que trabajar antropometría y composición corporal en los 3 ámbitos. Puntos claves y que por lo general también hacemos parámetros bioquímicos que tienen que ir unos básicos para nutrición y los que son dependientes de la patología que está, con la que está el paciente. Pruebas de funcionalidad están cada vez siendo más evaluadas, analizadas y forman parte de ese tratamiento integral que tiene el paciente. Y aquí les resalto algo que es sumamente importante y es, en el ámbito hospitalario no se nos puede olvidar, no puede faltar en el seguimiento evaluar la satisfacción de ese paciente. O sea, en cuanto a la percepción que ha tenido de la atención nutricional y garantizar que el paciente haya comprendido la importancia de la terapia nutricional y que debe haber una continuidad del plan. Es decir, que yo salgo de hospitalización y el hecho de salir de hospitalización no quiere decir que yo ya termino mi tratamiento. O sea, yo tengo un continuum que debo seguir hasta lograr estar en un adecuado estado nutricional de salud y
de bienestar. Entonces, por eso aquí es importante tener un indicador de egreso que ojalá me permitiera a mí desde la institución o desde el ámbito hospitalario medir si se dio cumplimiento a esos objetivos. En el ámbito ambulatorio, miren, en este momento, y si ustedes ven, está avanzando mucho la investigación en calidad de vida. Y hay cuestionarios, hay herramientas prácticas para yo saber cómo esa terapia nutricional está impactando la calidad de vida del paciente. Y cuando estoy hablando de cuidado domiciliario, tenemos que ser muy juiciosos con los protocolos de intervención nutricional de acuerdo a la patología o al grupo de atención que tenemos bajo nuestro cuidado y establecer indicadores por grupos de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si estoy en el ámbito hospitalario y tengo los pacientes con enfermedades neurológicas, con enfermedades endocrinas, el paciente crónico, el paciente en cuidado paliativo, o sea, miren que cada grupo de diagnóstico va a tener una especificidad y una necesidad de monitoreo y de seguimiento nutricional. Entonces, vamos a ver unos puntos claves dentro de estos indicadores gruesos que vimos en el cuadro para recordar. Entonces, dentro del plan de seguimiento y cuidados y terapias nutricionales hay uno que es común y que sé que todos nosotros lo evaluamos y es el suministro e ingesta nutricional. Entonces, tenemos que revisar cuál fue la prescripción nutricional, cuál fue el cálculo del requerimiento nutricional de ese paciente y evaluar si se cumplen los requisitos calculados en líquidos, energía y proteínas. Y sumamente importante, no solo si se cumple que yo prescribí un suplemento que debe de tener 237 calorías, sino esas calorías, cómo están compuestas. La proteína, qué tipo de proteína es, porque en eso debemos ser muy juiciosos a la hora de analizar ese suministro e ingesta de nutrientes. Punto clave de los indicadores. Entonces, tenemos el peso, la antropometría y la composición corporal, que como les decía, cada uno de ustedes lo va a definir desde acuerdo el ámbito de atención y el equipo que tenga conformado. Pero aquí, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Cómo ha sido el cambio del peso? Pero ¿cómo ha sido el cambio de peso en relación a la masa libre de grasa, a la masa muscular? ¿Cómo ha cambiado y cómo se comporta el peso y cómo se ha comportado la ganancia, por ejemplo, de fuerza muscular? ¿Han cambiado? ¿Cuál era nuestra meta? Entonces, ahí es donde entra ese análisis que me va a permitir a mí establecer si el tratamiento nutricional que tengo prescrito en este momento es el que el paciente está necesitando o si el paciente ha tenido cambios en su condición clínica que han requerido o que van a requerir que yo haga un ajuste nutricional en este momento. En bioquímica, entonces sabemos que hay unos mínimos bioquímicos, unos marcadores bioquímicos del estado nutricional. Y aquí tengo que comenzar a establecer dentro de esos marcadores cuáles son los que vamos a tener de seguimiento por parte de todo el equipo interdisciplinario y que todo el equipo interdisciplinario esté capacitado y haya tenido entrenamiento en interpretación de marcadores bioquímicos en función del estado nutricional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que ver las concentraciones plasmáticas de albúmina. ¿Cuándo la albúmina sí es un indicador y en qué ámbito y cuándo no? Porque puede estar afectado por una condición aguda. Las guías recomiendan también evaluar concentraciones de transferrina, prealbúmina, pero sabemos que en muchos de nuestros escenarios y contextos no es fácil contar con este tipo de laboratorios. Pero lo importante es que ustedes definan cuáles van a ser esos marcadores bioquímicos que me van a permitir a mí principalmente indicar una modificación si se requiere la terapia nutricional o continuar con la terapia que el paciente está recibiendo, pero hacer énfasis en el control de la actividad catabólica. En cuanto a función,
Entonces les decía, ya la función es la evaluación de funcionalidad, herramientas de funcionalidad, están incluidas dentro del tratamiento integral del paciente. Pero aquí yo tengo que ver desde la intervención nutricional, cómo esta intervención lo está impactando esa función. O sea, por ejemplo, aquí está la fuerza de agarre de la mano, las pruebas de elevación de la silla, la velocidad de marcha, o sea, cómo va mejorando en la medida en que el paciente recibe una adecuada terapia nutricional. ¿Qué dicen las guías a nivel internacional o las publicaciones? Nos dicen, puede utilizar una sola como indicador de seguimiento o combinarlas dentro de una batería de rendimiento físico a corto plazo y que me permita a mí, en el momento en que estoy haciendo seguimiento al paciente, implementar una de estas herramientas o batería disponible para la evaluación. ¿Recuerdan que hablábamos de calidad de vida? Entonces, en este momento hay múltiples cuestionarios que han sido validados internacionalmente y que me permiten a mí evaluar el impacto que ha tenido la terapia nutricional. Entonces, acá yo les traigo simplemente algunos ejemplos para enunciárselos para que quienes estén interesados puedan profundizar. Está la herramienta Eurocol, EQ5D, están otras herramientas que están denominadas como herramientas para evaluación de la calidad de vida, que son relevantes y que están de acuerdo al diagnóstico. Es decir, hay herramientas para evaluación de calidad de vida, por ejemplo, en paciente renal, y que podríamos utilizar en una población con un diagnóstico de enfermedad renal para evaluar cómo ha sido el impacto de la terapia nutricional en su calidad de vida. Ya si nos vamos a unos indicadores en el entorno hospitalario, les traigo estas dos publicaciones que son recientes, pero que me permiten saber si los indicadores que estoy usando son realmente para el monitoreo nutricional y cómo debe ser ese monitoreo nutricional al interior de una institución hospitalaria. Entonces, miren qué nos dice en este ámbito de atención. Nos dice establecer procedimientos de seguimiento apropiados que incluyan directrices de actuación claras. Entonces, aquí nuevamente les digo, debemos tener todo un proceso de nutrición documentado con unas directrices claras y lo que yo les recomiendo, 2 o 3 máximo, pero que todo el equipo sepa que deben seguirse para llevar un adecuado seguimiento nutricional. Luego de que yo tengo claras las directrices, cómo es mi procedimiento para evaluar la terapia nutricional, o sea, para hacer ese monitoreo nutricional, tengo que revisar si se está cumpliendo. Y aquí mire que el documento dice evaluar el cumplimiento del plan detallado de cuidado nutricional. Entonces, si yo indiqué una vía, ¿cómo está la vía de administración? ¿Cuáles fueron las indicaciones de la terapia nutricional? Y si esas indicaciones siguen siendo las mismas o la condición clínica del paciente está cambiando y requiere reformular el soporte nutricional. ¿Cuáles son los beneficios que está recibiendo el paciente a la hora de seguir ese plan nutricional prescrito? Y monitorear los indicadores básicos, antropométricos, bioquímicos y de estado clínico. ¿Qué otras recomendaciones nos dan? Y más que recomendaciones nos dan unos ejemplos de indicadores. Son muchos y por eso les digo siempre, analicen al interior de su institución qué quieren medir y cuál va a ser su protocolo de evaluación y monitoreo del riesgo nutricional. Bueno, también se monitorea el riesgo, pero ¿cómo va a ser el procedimiento? Y entre más documentado y detallado esté, más precisa va a ser la atención nutricional, porque independiente del equipo de nutrición o del profesional de nutrición que llegue, todos vamos a tener unas directrices bajo las cuales orientarnos. Entonces, miren, dentro de los ejemplos de indicadores está reevaluación del riesgo nutricional y forma parte del monitoreo. ¿Por qué? Porque puede ser, llegó el paciente con riesgo nutricional alto, fue a interconsulta o consulta por nutrición, se le prescribió un plan en función de un diagnóstico nutricional que se registró en la historia y se hizo la prescripción y se implementó el manejo. Pero
muchas veces nos quedamos, y como les decía yo, nos quedamos como ver si está tolerando el paciente, si ha habido adecuada adherencia, pero no estamos reevaluando. Y es uno de los llamados dentro del manejo y el monitoreo nutricional, debemos estar reevaluando y establecer las frecuencias de reevaluación de los pacientes, tanto del riesgo como de la valoración nutricional. Y aquí hablan de la valoración nutricional de seguimiento, es decir, el paciente tuvo un diagnóstico que me llevó a mí a prescribir una terapia, pero cada cuánto el paciente que ya está con soporte va a tener la nueva valoración nutricional para yo evaluar si estoy impactando el estado nutricional de ese paciente con la terapia nutricional prescrita. Aquí hay más ejemplos y es seguir evaluando la ingesta de nutrientes por las diferentes vías, establecer los índices funcionales y establecer indicadores de resultados clínicos. Aquí precisando en UCI, en el entorno hospitalario, tenemos otros ejemplos, y es que en el entorno hospitalario, en la práctica en cuidado intensivo, nos dicen que debemos tener criterios de evaluación y seguimiento que sean viables. ¿Y por qué hablamos de viabilidad en este momento? Porque si hay una batería de indicadores para evaluar la evolución nutricional del paciente en UCI, pero si ustedes lo llevan a su escenario, a su día a día, no todos son factibles de llevar, ya sea porque no contamos con la tecnología, o no contamos con el tiempo, o no contamos con el recurso humano necesario para hacerlo. Entonces, miren, encontramos algunos indicadores que yo les traje a partir de esta publicación, y están la circunferencia de la parte superior del brazo, la longitud del cuerpo de cúbito, tomada también la envergadura del brazo, alturas estimadas. O sea, si ustedes ven aquí hay unos nombres muy específicos, pero a lo que nos llevan es establezca cuáles son las medidas que le van a permitir a usted ver la evolución del paciente. Establezca, por ejemplo, dentro de los bioquímicos, si usted va a revisar el cuadro hemático, dentro del cuadro hemático si va a revisar el recuento total de linfocitos y cómo es la evolución de este. O sea, ¿por qué? Porque es importante tener precisión en qué indicadores, y más que todo antropométricos y bioquímicos, voy a evaluar en la unidad de cuidados intensivos, teniendo la precaución de no ir a confundirlos con los cambios en el estado de líquidos y en los cambios que se dan en el organismo por la respuesta inflamatoria del paciente en estado crítico. ¿Qué otras recomendaciones hay a nivel internacional en el seguimiento? Entonces se sigue recomendando la evaluación global subjetiva, las puntuaciones dadas por NRS 2002, la puntuación Nutric, también se nos recomienda hacer evaluación de la masa celular corporal estimada en el paciente crítico a partir de las diferentes circunferencias, y algo fundamental, evaluar la tolerancia a la fórmula especializada, a ese alimento para propósitos médicos especiales que está recibiendo el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos a ir al entorno ambulatorio. Y en el entorno ambulatorio, como veníamos hablando, tenemos dos retos, y es establecer cuáles indicadores vamos a manejar, ya sea desde la consulta externa, que es presencial, o esa consulta externa que yo estoy haciendo en conexión remota. ¿Qué dicen las publicaciones que están en este momento abordando el tema? Y lo que vamos a revisar en este momento está a partir de estas dos publicaciones que ustedes tienen en pantalla. Entonces, lo primero es lo que ellos denominan control de la eficiencia. Y ese control de la eficiencia, que incluye indicadores de peso, composición corporal, examen físico centrado en nutrición. Luego dice, haga mediciones de laboratorios como la albúmina sérica. Recuerden tener en cuenta en qué patologías está indicada la toma de albúmina como indicador nutricional. Tercer punto dice, tolerancia y adherencia al tratamiento, incluyendo manejo especializado de la fórmula. Y miren que nuevamente, así como en los otros ámbitos, resaltan estos documentos los principios de la atención personalizada. Es decir,
que yo debo saber si el paciente tuvo intervención nutricional cuando estuvo en otro de los ámbitos. Y aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, si estuvo en hospitalización, él egresó con un plan nutricional de manejo posegreso. Si llega a mi consulta, se está cumpliendo ese plan de manejo, hay adherencia a ese plan de manejo, cómo ha sido la evolución clínica y nutricional del paciente, para ayudarle continuidad al manejo, establecer metas, tiempos o evaluar si necesito reformular ese manejo nutricional. Cuando hablamos de los dos documentos que revisamos, hay unas recomendaciones específicas tanto para la consulta presencial como para la consulta que se hace a través de conexión remota. Y entonces dice, a nivel presencial, establezca las herramientas que sean fáciles de usar, o sea, que sean fáciles, rápidas y que no se vayan a tomar tiempo de la consulta que yo necesito para dialogar con el paciente y que el paciente comprenda cómo va a ser el tratamiento nutricional, el tiempo en el que va a estar en tratamiento nutricional y las metas, por ejemplo. Entonces, ahí debemos informarle al paciente ese plan de monitoreo y de seguimiento que él va a tener. Si estamos en conexión remota, ¿qué nos dice? Establezca estrategias de autocontrol del paciente, de manera que él las pueda ir diligenciando y en el momento en que se conecte con usted, sea fácil la transmisión de la información en ambas vías. Además, hay una recomendación y es de tipificar los objetivos clínicos, nutricionales y metabólicos por cada una de las patologías de base. Aquí estaba la recomendación en conexión remota, pero si nosotros lo vemos, creo que también aplica en esa consulta presencial, teniendo en cuenta con nuestra consulta presencial. Por lo general no es esa consulta que nosotros necesitaríamos de aproximadamente 60 minutos, sino tenemos 30 minutos. Hay colegas que me refieren que tienen 20 o 15 minutos para el seguimiento. Entonces aquí tenemos que integrar toda la logística requerida, los tiempos para brindar una consulta, una atención nutricional de calidad. Y punto fundamental que nuevamente retomamos es que cuando estamos en consulta externa, en conexión remota, debemos garantizar el cumplimiento de protocolos relacionados con la seguridad de la información de nuestros pacientes en las diversas plataformas digitales que se estén utilizando para la consulta. Si nos vamos ya al entorno domiciliario, nuevamente retomamos la guía ESPEN de nutrición enteral en casa, la cual nos habla de unos aspectos que se deben monitorear y seguir. Entonces, en casa ya vimos que hay unos básicos de nutrición que aplicaban a todos los tres entornos, pero en casa debo establecer protocolos y procedimientos de seguimiento y monitoreo nutricional de los accesos, de los dispositivos, en caso de los pacientes que tengan nutrición enteral por sonda y que tengan el estómago, tenemos que ver cómo está el estado, se están llevando a cabo las curaciones. También nos establece, tenga indicadores que le permitan a usted evaluar la comunicación. Si la terapia nutricional prescrita se está llevando a cabo y si tanto los otros profesionales de la salud que atienden al paciente, la familia, el cuidador y el paciente han comprendido la importancia y los paso a paso de la intervención nutricional y establecer pues todas las medidas ya de examen físico centrado en nutrición, antropometría, parámetros bioquímicos que son requeridos de acuerdo a la patología que ha hecho que el paciente requiera de ese cuidado domiciliario. Entonces, hemos hecho un recorrido súper importante en cuanto al manejo y monitoreo nutricional del paciente, que nos deja unas reflexiones basadas en el pensamiento crítico del personal, de los profesionales de la salud. Y vamos a resumirlos en 6. Los primeros 3, ¿cuáles son? Entonces, selección de resultados e indicadores adecuados. Entender que los indicadores deben ser específicos de acuerdo al entorno, al ámbito y al equipo que brinda la atención nutricional. Basarnos para la creación de
ese procedimiento, ese protocolo de monitoreo nutricional en normas de referencia, en documentos internacionales que nos permitan hacer una adecuada comparación de cómo ha sido la evolución de nuestros pacientes, cómo los estamos impactando con la terapia nutricional, cuáles son nuestros resultados y cuáles son los resultados de referencia a nivel nacional e internacional. Clave, definir dónde se encuentra el paciente y cuáles son los resultados esperados. ¿Se acuerdan que dentro del primer punto que revisamos para el monitoreo nutricional estaba establecer los objetivos y las metas? Porque si yo voy a evaluar si como equipo o como profesional que está a cargo de la intervención nutricional estoy cumpliendo esas metas y me está permitiendo lograr los resultados esperados. Y los últimos tres, que es siempre el monitoreo nutricional debe ser informado. O sea, no solo es para que yo como clínico sepa cómo va la evolución del paciente, sino que todo el equipo de atención sepa cómo va el paciente, que la familia, el cuidador, sepa cómo va el paciente, pero es súper importante que el paciente sepa. Entonces aquí siempre debemos explicar cómo va la evolución y si hay variaciones en esa evolución, en ese monitoreo nutricional, también lo debemos explicar. Si hacemos cambios requeridos en la terapia nutricional, nuevamente explicar cuál va a ser el plan de manejo y cuáles son los resultados esperados. Adicionalmente, determinar los factores que ayudan o dificultan el progreso. Es decir, yo debo establecer y a partir del récord de pacientes, de las historias, de esa curva de aprendizaje que todo equipo va teniendo, saber cuáles son las barreras que no me permiten a mí brindar una atención nutricional oportuna. Y para quien quiera profundizar, por ejemplo, está el paquete instruccional de seguridad del paciente, de prevención de la malnutrición, en donde se explican las diferentes barreras que pueden dificultar una evolución nutricional o una atención nutricional satisfactoria. Y cerrar este monitoreo nutricional con una decisión importante, y es esta: decidir entre el alta o la continuidad de los cuidados. Saber cuándo un paciente requiere una intervención nutricional que va a requerir de un monitoreo a largo plazo, o a mediano o a corto plazo, y que esos tiempos sean claros para todos. Hemos hecho un recorrido que espero hayan estado súper entretenidos, les haya gustado. Recuerden que les habló Olga Lucía Pinzón Espitia, nutricionista dietista, y cualquier inquietud siempre estaré a su disposición. Muchísimas gracias.